Hola y bienvenidos a la formación online de Codenautas. Vamos con la segunda lección del curso de robótica educativa con BexIQ y en este caso, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo trazar trayectorias con nuestro robot. Vamos a empezar a trabajar con los motores, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, vamos a entrar en VexCode y empezamos. Muy bien, pues ya tenemos VexCode ejecutado y lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestro software cuántos motores tenemos en nuestro robot. Pero fijaros en lo siguiente. Nosotros vamos a añadir dispositivo y aquí tenemos varias opciones. Podríamos trabajar indicando los motores de forma individual o podemos trabajar ya con una base ya específica. En nuestro caso, la base que hemos construido contiene dos motores, lo estamos viendo aquí. Entonces podemos trabajar con esta configuración. ¿Por qué? Pues porque nos va a dar los bloques necesarios para que mi robot se mueva de la forma correcta, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a seleccionar drivetrain de dos motores, que es la base que hemos construido. Y lo primero que tenemos que indicar, ¿qué es? Pues dónde conectamos cada uno de los motores. En este caso me está indicando el motor izquierdo en qué puerto lo hemos conectado. Pues en nuestro caso yo lo he conectado en el puerto 1 y el motor derecho en el puerto 6. Y aquí nos dice, ¿tenemos conectado un módulo giroscopio? Pues no es nuestro caso, por lo tanto lo tenemos que deseleccionar. Muy bien, y fijaros, aquí lo que nos indican son pues algunos datos de configuración de diámetro de rueda, de distancia entre ejes, de acuerdo, que en principio no tenemos que cambiar nada. Esto, si nosotros montamos un robot, digamos, custom, que hemos diseñado nosotros, propio, pues aquí sí que tenemos que especificar esas medidas. ¿Para qué? Pues para que mi robot se mueva correctamente y haga los giros como debe de ser, ¿de acuerdo? Si no tendré pues ahí una merma, tendré un pequeño problema que igual le digo gira 170 grados, pero no gira 170 grados, por ejemplo, ¿vale? Se queda corto o se queda largo. Y aquí también tenemos la relación entre lo que serían los engranajes, que en este caso es de 1 a 1 porque todos los engranajes son del mismo diámetro. ¿De acuerdo? Entonces esto pues hay que tener un poco de cuidado a la hora de trabajar. Pero como comento, como estamos con el robot base, no tenemos que cambiar nada más. Muy bien. Fijaos que también podemos especificar la dirección, en principio, de hacia dónde tiene que ir. Si nos equivocamos en algún dato de configuración de este tipo, pues bueno, lo podemos modificar sin ningún problema. Muy bien, pues si ya lo tenemos, le decimos que está hecho. Perfecto. Y fijaros que nos ha aparecido aquí un nuevo conjunto de bloques que antes no teníamos, que es para poder trabajar en este caso con los motores y con una configuración de base que se llama drivetrain. Muy bien, ¿y aquí qué podemos hacer? Pues podemos avanzar, podemos retroceder, avanzar una distancia determinada, fijaros que está en milímetros la unidad, también podemos trabajar con pulgadas, pero no es nuestro caso. Podemos girar una cantidad de grados, fijaros que aquí lo tenemos, podemos establecer la potencia de 0 a 100%, tanto para avanzar o retroceder como para hacer los giros. Como veis, pues tenemos diferentes opciones. Perfecto, entonces, lo primero que vamos a hacer es un programa sencillo en el cual pues nosotros vamos a trazar pues un simple cuadrado, ¿de acuerdo? Y aquí pues vamos a ver algunos conceptos que no vimos en el anterior. En principio, lo que haremos será lo siguiente. Vamos a establecer pues que esto lo haga, en este caso, 4 veces. Lo tenemos que hacer 4 veces las acciones. ¿Por qué? Pues porque un cuadrado tiene 4 lados. Entonces, las diferentes acciones de avanzar y girar a un lado o a otro, pues lo tendremos que establecer con un bucle de repetir. Y en este caso, 4 veces. En la anterior lección lo que estuvimos viendo fue pues un bucle infinito. En este caso no vamos a tener en principio un bucle infinito, sino va a ejecutar esta acción y cuando acabe de ejecutarla, pues nuestro programa se parará, no hará nada más. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer mi robot en este caso? Pues como vamos a trazar ese cuadrado, tendremos que determinar el lado del cuadrado. Pues ese lado no es más que avanzar una distancia. Fijaros que aquí tenemos drive forward, una cantidad en milímetros. Aquí podemos especificar la cantidad de milímetros que queramos. En este caso son 200 milímetros, que serían 20 centímetros. Si nos viene bien, que queremos algo más, pues 500 milímetros, lo que nosotros queramos. Muy bien, pues entonces avanzaríamos esa distancia. A continuación, ¿qué deberíamos hacer?
pues deberíamos parar. Un consejo es que siempre que acabemos de realizar una acción de movimiento, paremos los motores para que haya menos desvío. Si no, siempre, evidentemente, entre la fricción o entre la naturaleza propia del motor, siempre va a haber un pequeño desvío, no va a ser exacto completamente. Muy bien, pues fijaros que con esto, ¿qué haría mi robot? Pues repetiría 4 veces este avance y este frenado. Muy bien. Y a continuación, después de avanzar, lo que podemos hacer es que gire hacia un lado. Por ejemplo, puedo coger el turn, pero en este caso right o left, hacia donde queramos girar, derecha o izquierda. Ahora, ¿cuántos grados? Pues evidentemente, si es un cuadrado, pues tendremos que hacer un giro de 90 grados, es un ángulo recto. Entonces realizaríamos esa acción y a continuación frenaríamos. ¿Con esto qué conseguimos? Pues evidentemente que avance esta distancia, que frene, a continuación que gire 90 grados, que frene, y como está dentro de un bucle repetir, volverá a realizar esa acción. ¿Y cuántas veces va a repetirlo? Pues evidentemente el número que tenemos aquí, que es 4. Perfecto. Pues fijaros, lo que serían las acciones las tenemos, pero ahora, ¿a qué potencia va a ir mi robot? Pues si no especificamos nada, nuestro robot irá a una potencia determinada, que prácticamente es al 50%. Eso sería como la potencia por defecto si no decimos nada. Pero nosotros lo que podríamos establecer antes de entrar en el bucle es a qué potencia va a realizar las acciones mi robot. Y en este caso, pues puedo establecer set drive velocity a la potencia que queramos. Fijaos, yo puedo ir 0, sería absolutamente nada, o podríamos poner 100, que sería el máximo. Fijaros que también puedo trabajar en revoluciones por minuto. Entonces, 100%, pues sería el máximo en porcentaje, pero en revoluciones por minuto podría variar ese valor. Muy bien, pues aquí podemos poner la potencia que queramos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, los giros, pues yo quiero que los haga a una velocidad diferente, por lo que sea. Pues yo podría especificarlo y decir, vale, los giros al 50%, pero el avance, por ejemplo, quiero que lo hagas al 75%. Eso ya como nosotros quisiéramos. Muy bien, pues en principio con esto podemos probar nuestro robot, a ver cómo realiza esas acciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a conectar el robot y vamos a descargar el programa y lo ejecutamos. Fijaos que aquí no es como el anterior, que estábamos conectados con el cable. Aquí evidentemente descargaremos el programa, desconectaremos el cable para que se pueda mover libremente en nuestro robot y probarlo, ¿de acuerdo? Pues vamos allá, vamos a descargar el programa. Muy bien, pues ya lo hemos probado, hemos visto cómo funciona correctamente, podemos tener algún desvío dentro de lo que son la cantidad de grados que gira, pues bueno, pues podríamos ajustarlo un poquito, ¿de acuerdo? Va en función también de la fricción con el suelo, hay diferentes elementos que pueden condicionar ese movimiento. Pero fijaros, como tenemos conectado el touch LED que utilizamos en la primera lección, podríamos utilizarlo como un pulsador, es decir, podríamos modificar este programa para que todo eso esté dentro de un bucle infinito y solo en el momento que yo presione el touch LED ejecute la acción de realizar un cuadrado y cuando haga un cuadrado se pare, ¿de acuerdo? Pues fijaros, lo primero que tendríamos que hacer es lo siguiente. Yo vengo a dispositivos y como vamos a añadir el touch LED, tendremos que ponerlo aquí. Entonces, añadimos el dispositivo y decimos touch LED. ¿En qué puerto? Pues en este caso, en el puerto número 7. Vale, hecho, ya tengo dos dispositivos. Fijaros que, evidentemente, voy a tener más bloques de programación que hacen referencia a ese hardware. Perfecto. Y vamos a hacer la siguiente modificación. Yo voy a sacar esto de aquí, repetir 4, y voy a control y voy a coger un bucle infinito, que lo puedo colocar a continuación de esto. Fijaros que si lo hacemos de esta manera, esto es lo primero que va a establecer mi programa. Es como una parte de configuración, la parte de setup. Y después entraremos en el bucle infinito, que será como mi programa principal, y ejecutaremos eso. ¿De acuerdo? Muy bien, pues aquí dentro lo que vamos a hacer es que sí, vamos a utilizar una condición. Si presiono el touch LED, va a ejecutar esta acción de aquí. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí ya añadimos una nueva estructura de control, aparte de los bucles, que es utilizar una condición. Las condiciones,
¿Para qué las puedo utilizar en programación? Pues evidentemente para tomar una decisión. Lo que nosotros vamos a evaluar aquí es si se cumple. Si se cumple que lo que yo pongo aquí es verdad, entonces ejecutaré el contenido de esa condición, ¿de acuerdo? Es una evaluación booleana, ¿de acuerdo? Las condiciones todas son booleanas y todo es si es verdad la comparación que yo coloco aquí. Por ejemplo, podríamos hacer que si cierto valor de una variable es menor o es mayor que cierto valor constante, pues entonces si se cumple, entramos en la condición. Si no se cumpliera, pues evidentemente no ejecutaríamos esa condición. Entonces, este repetir 4 veces lo voy a colocar ahí. Muy bien. ¿Y qué nos falta? Pues evidentemente aquí evaluar la condición. Si yo me voy a sensores, tengo un bloque que ya directamente me dice si TouchLED está presionado, si se cumple esto, si es verdad. Pues si es verdad, haré esta acción, que en este caso es repetir 4 veces estos movimientos. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues esto ya lo podríamos probar. Como estamos utilizando el TouchLED, podríamos colocar también luz, pues que mientras avance, pues encienda un color determinado. Cuando frene, pues se encienda otro. Cuando gire, otro diferente. ¿De acuerdo? Esto podríamos venir aquí en Lux y podríamos ampliar un poco la programación. Fijaros, cuando avance, pues antes de que empiece a avanzar, vamos a establecer color verde, por ejemplo. Cuando frene, pues cuando frene, establecemos color rojo. Vamos aquí, red. Ahora, cuando gire, pues cuando gire establecemos otro color diferente. Pues por ejemplo, azul. Y aquí que frena, pues evidentemente es color rojo. Fijaros que aquí, en el momento que acabe de ejecutar, se quedará encendido el color rojo, porque es la última acción que tenemos. Entonces, lo que podríamos decir es que fuera de la condición, para siempre, pues estuviera, vamos a ponerlo aquí, fuera de esa condición, vamos a quitar un poco de zoom para que se vea todo bien, pues que esté apagado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y pues nada, vamos a probar este programa. Fijaos que aquí hemos utilizado bucles de repetición, hemos utilizado una condición y ya hemos trabajado con los motores. Muy bien, pues vamos a cargar el programa. Fijaros que si queremos conservar el anterior, podemos seleccionar un slot diferente para cargarlo, para que no nos machaque el anterior. Y adelante, pues le damos a descargas y lo ejecutamos. Muy bien, pues ya hemos visto cómo funciona nuestro robot, ya hemos visto algunos conceptos nuevos y bueno, a partir de aquí, ¿nosotros qué podríamos hacer? Pues podríamos establecer como una especie de circuito en el aula, pues para que pues, nuestros alumnos tengan que sortear diferentes obstáculos, para que sean capaces de sumar medidas, por ejemplo, porque podemos hacer un circuito donde hayan diferentes medidas de distancia y nosotros pongamos una serie de reglas. Entonces ellos sean capaces de utilizar las matemáticas, que en este caso no es más que sumar y trabajar con ángulos, para que nuestro robot haga el circuito correctamente, lo más rápido posible, sin chocar con los diferentes obstáculos, etc. Y además pues, podemos hacer pues, como una pequeña competición, un pequeño torneo en el aula, pues para motivar a nuestros alumnos y alumnas en el uso de, pues, bueno, de esta robótica educativa. Bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que os motive a hacer más cosas con nuestro robot y nos vemos en la siguiente lección. Si tenéis alguna duda podéis contactar con nosotros y importante, pues cuidaros mucho y nada, muchas gracias por vernos.